Lucas capítulo 16, versículo 16 y 17. Dice ahí la palabra del Señor. ¿Están con sus Biblias? Amén. Leamos. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero es más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Partiendo de esa palabra que es esperanza, pareciera ser demasiado para muchos algo desgastado, donde las promesas hechas en cuanto refiere a la palabra de Dios y su promesa para el Hijo de Dios nacido en Cristo, para muchos pareciera ser incansables. Y algunos que aparentemente han alcanzado, pero al final se han visto que simplemente ha sido un fracaso, un esfuerzo vano e inútil. Pero sin embargo, la Biblia afirma y sigue afirmando que hay la existencia de un reino, el reino de Dios, que si bien es de forma abstracta, pero que en el presente y a la vez es tan real y lo será en el futuro. En la Edad Media han aparecido muchos filósofos de esa etapa moderna y aparece esa palabra, la utopía. Esa palabra no es más que, en su significado, es un lugar que no existe y por lo tanto solo cabe en la idealización de lo que se anhela. En simple, la palabra utopía es un sueño anhelado, es un sueño dorado, que el hombre siempre anda buscando, pero que nunca lo ha de obtener. Y dentro de esa palabra uno puede decir la utopía acerca del aspecto político, en la forma ideal del socialismo, en el aspecto económico, en el aspecto familiar, etc. Los campos a abarcar son varios y diversos. Pero en cuanto refiere en la parte que tiene que ver en lo espiritual, cuando aquel siervo de Dios, Noé, quien había predicado 120 años, 120, él recibiendo una palabra profética que de un tiempo vendría diluvio, juicio de Dios sobre la humanidad entera. Noé empezó a hacer el trabajo material, pero a la vez espiritual. Material porque estaba construyendo una arca. Espiritual dando aviso y predicación de los eventos a futuro. Mucha gente ha oído su predicación y ha escuchado, pero ¿qué? Los días pasaban, los años transcurrían y ¿cuánta gente ha dicho, mira Noé, lo que has dicho y lo que tú dices no se ha de cumplir, no se ha de realizar? Es un sueño tuyo. Eso es en cuanto la gente puede decir, siendo así una utopía, algo que nunca va a suceder. Es un sueño, es un anhelo, es un pensamiento. A tal forma que la gente ha dicho a Noé, mira, ¿estás loco? Eso no ha de acontecer. Nosotros aquí vivimos, disfrutamos, nos gozamos. Y así podemos encontrar en Pedro también en cuanto refiere a la segunda venida de Cristo. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen, que está tardando ya varios años, bastante tiempo,
Y a usted que es hermano, hermana, hoy esta conferencia de jóvenes, la juventud que ha venido, a usted que está en la escuela, está en la universidad, usted se hace conocer como hermano, como creyente, como un hijo de Dios que cree en Dios y que profesa esa fe. Puede decir, mira, ¿qué es tu Dios? He oído bastante acerca de las corrientes teológicas o proféticas, mira, varios años y Cristo no ha venido, bastante tiempo de lo que dice la Biblia, pero nada, no nos pasa nada. ¿Y usted cómo se ha de sentir? A lo mejor se sienta acorralado de muchas preguntas, se sienta acomplejado, se sienta como que cómo va a responder. Al final, el diablo también va orando al respecto, de tal manera que usted deje de seguir, deje de perseverar, deje de tener fe en Dios, porque ha sentido la presión del mundo, de las tentaciones y del enemigo, para dejar de creer en sus promesas, para dejar de poder mirar el horizonte que se aproxima en cuanto al aspecto de las profecías bíblicas, de las promesas de Dios. De manera que nos hemos de centrar en parte de lo que refiere el reino de Dios. En primera instancia, hacer hincapié que Dios gobierna sobre dos cosas, sobre dos aspectos. Primero tiene que ver el reinado externo de Dios y segundo, el reinado interno de Dios. Cuando hablamos del reinado externo de Dios, tiene que ver específicamente con lo que Dios ha hecho, con lo que Dios ha establecido. Tiene que ver con su creación. Animado e inanimado. Estamos hablando de la parte material. Vamos a leer algunos textos de la Biblia. Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, el capítulo 29, versículo 11, dice ahí: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Amén. Todas las cosas son tuyas. Tuyo es, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. En la tierra son tuyas. La creación, todo cuanto uno puede contemplar en la esfera que se llama tierra, Dios es quien sostiene, quien mantiene, y por su palabra fueron hechas todas las cosas, las que hay en todo las que es la esfera, la tierra misma. Asimismo, leemos en el libro de Salmos 145, Salmos capítulo 145, versículos 11 y 12, dice: La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria y la magnificencia de su reino. Estamos viendo la parte externa del reino de Dios, tiene que ver con la creación. Dios la sustenta, Dios la ha hecho con su palabra. Ahí en Génesis vemos desde el primer día hasta el último de lo que viene a ser la creación, Dios estableciendo cada cosa en su lugar. Y todo lo que es la tierra, el sistema solar, se mueve exactamente y precisamente por la obra de Dios y la mano de Dios que tuvo que ver en esa creación. Así que, ahora,
En segundo lugar, el reinado de Dios en el aspecto interno. Este tiene que ver en un aspecto más espiritual, en sentido con los que han sido regenerados, o sea, con los que son salvos. En esta parte, el reinado de Dios es en el corazón de cada hombre, de cada mujer, de todas las edades, que ha hecho dos cosas: se ha arrepentido y ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. Se ha arrepentido de sus pecados, ha reconocido que es un pecador y que necesitaba de Dios, y que finalmente nace de nuevo, ha tenido un nacimiento nuevo. ¿Quién entra al corazón? Entra Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. La Trinidad divina pues entra a morar en el corazón del hombre y la mujer que se ha arrepentido y ha nacido de nuevo. Entonces, quien reina ahí es Dios, es Cristo, es el Espíritu Santo. El reino de Dios de manera interna. Nosotros, antes de no conocer a Dios, antes de no estar nosotros en un lugar como este, cantando cánticos e himnos celestiales y aún escuchando su palabra, nosotros sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, anduvimos en otra forma de vivir. Anduvimos en otra forma de pensar. Vivíamos en el mundo. Y como tal, si vivíamos en el mundo, pues había otro ser que reinaba sobre nuestras vidas. Vamos a leer en 1 Corintios 15, 25. 1 Corintios, el capítulo 15. 1 Corintios 15, 25. Dice ahí: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Quién reina? Dice Efesios, ahí en capítulo 6, alguien que está en las regiones celestes, el príncipe de las tinieblas. Recordemos que este ser que antes que nosotros conozcamos a Cristo, Él gobernaba nuestras vidas. Él estaba de hecho en nuestro corazón. Y hacíamos lo que Él pedía que hagamos. Éramos tan obedientes y hacíamos cada cosa que Él nos decía al pie de la letra, como se dice. Lo obedecíamos. Así que ahí en Efesios está hablando del diablo, de Satanás, el enemigo de hoy del creyente en Cristo Jesús. Él fue lanzado del cielo y ha hecho de la tierra, de la creación de Dios, ha hecho del mundo su cuartel general, su lugar donde Él está operando, para que el hombre y la mujer no oiga de la palabra de Dios, desobedezca al Señor y camine no en los caminos de Dios, sino en los caminos que Él traza, pero su camino de fin es la muerte. Ahora, un día nosotros tuvimos que oír la voz de Dios y entender cuán grande Dios nos amaba a nosotros, entendiendo y comprendiendo la obra sacrificial de Cristo en la cruz a causa de nuestro pecado, para nuestro beneficio espiritual, reconociendo que éramos pecadores y nacimos de nuevo, creyendo, aceptando Él. Él entró en nuestro corazón y este otro que reinaba tuvo que salir de nosotros. Y hoy está dentro de nosotros Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Él está morando en nosotros. Y Dios es quien reina y ejerce un poder absoluto
sobre cada uno de nosotros. Y si eso es así, es la razón por la que estamos hoy aquí, hermanos y hermanas, alabando, cantando cánticos y aprendiendo su palabra, para que de aquí podamos nosotros salir dispuestos a seguir obedeciendo y viviendo y aún esperando en sus promesas y no decayendo de aquello, hermanos, hermanas. Amén. Ahora, entonces, eso es en cuanto tiene que ver en la parte interna. La parte externa tiene que ver con la creación, la parte interna con lo que es la parte espiritual. Ahí en Lucas, donde habíamos leído, nos indica que muchos se esfuerzan por querer ser parte del reino de los cielos, del reino de Dios. Pero vemos hoy en día que no todos se esfuerzan, que no todos hacen el esfuerzo de ser parte y de estar y de esperar en las promesas del Señor Jesucristo, de Dios. Es así que el enemigo, Satanás el diablo, como hemos podido escuchar en la mañana, ¿no? Él se vale de muchas cosas para poder distraer, para poder desviar su atención, su corazón y su mente de las promesas divinas que a futuro se aproximan para el Hijo de Dios. Así que conviene en que nosotros tengamos que prestar mucha atención, en sentido de que tengamos que estar bien prestos, bien firmes, para poder ser parte de ese reino de Dios. Ahora, hemos notado algo, la creación de Dios, la parte externa. La parte interna es el corazón del creyente, del hombre y la mujer que ha nacido de Dios en Cristo por el nuevo nacimiento. Mas vamos a ver algunas pautas de que cuando el judío, el hebreo, ha recibido la entrada triunfal al Mesías, sentado en un pollino, ellos creían que Cristo esa tarde o esa semana iba a ser coronado como tal, como rey. Porque el aspecto político, cultural de aquella época, los hebreos, los judíos, estaban siendo dominados por el imperio romano, por los romanos. De manera que el judío y el hebreo estaba siendo sometido y ellos obedecían y acataban órdenes y leyes a ese reinado, a ese imperio. Y cuando vieron cómo entraba Cristo, y es que aguardaban por mucho tiempo que Cristo llegara y se proclamara como tal, como rey, ellos estaban muy esperanzados, muy gozosos de ver y ser coronado Cristo como tal, como rey, pensando que el reinado de Dios sería en la tierra. Mas no fue así. Aquellos que habían recibido con palmeras y con cánticos aquella entrada, fueron la misma gente que dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Cuando preguntaron a la multitud, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué quieren? ¿Quieren a Cristo o a Barrabás? Y decidieron por Barrabás y ahora ¿qué hacemos con Cristo? ¿Qué dijeron? Crucifícale, crucifícale. Gritaron así. Habían cambiado de parecer. Todas sus ilusiones y todos sus anhelos se habían esfumado, se habían ido, lo habían perdido.
no han sabido permanecer y comprender y entender cuál era el verdadero propósito de la venida de Cristo en la tierra. De tal modo de que el reino fue profetizado por los profetas. Ahí el reino de Dios fue profetizado mucho antes que Cristo viniera aquí en la tierra. Ahí en Daniel 2:44, en Miqueas 4:1 al 7, tiene que ver en primera instancia con lo que vimos, la parte espiritual, el reinado de Dios en un aspecto espiritual, y en Miqueas tiene que ver en un reinado literal que se va a efectuar en la tierra, precisamente allá en Jerusalén. Cristo descenderá y pisará tierra de nuevo. Y junto a él bajarán del cielo los que se habían ido en la primera fase de la segunda venida de Cristo, es decir, en el rapto, ¿no? Ahora también, en un aspecto también podemos decir, ya estamos en el reino, que es la iglesia. Si Cristo está en nuestro corazón, y donde están 2 o 3, se constituye un pequeño grupo y es conformado una iglesia. El cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, esa agrupación es una agrupación de creyentes, una iglesia, y quién está gobernando y quién está dirigiendo la vida de esos creyentes, Cristo Jesús, Dios. Así que en ese aspecto podemos manifestar también que el reino de Dios está aquí, sobre la faz de la tierra, en la parte espiritual. Vamos a leer en Colosenses 1:13. Colosenses, el capítulo 1, versículo 13. Dice ahí, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Nos ha trasladado de qué lugar a qué lugar. Estuvimos en el reino de las tinieblas, en la potestad de Satanás el diablo. Y nosotros que hemos creído y hemos nacido nuevo, hemos sido trasladados de ese lugar ahora a este lugar, al reino de su amado Hijo, de Cristo Jesús. Estamos y somos parte del cuerpo de Cristo, su amada y bendita iglesia, por la cual ha pagado un alto precio. ¿Cuál ha sido ese precio? Su sangre. Amén. Así que ese ha sido el traslado que ha hecho Dios con nosotros. Estuvimos en este reino, mas ahora pertenecemos a este. Estamos en la iglesia del Señor. Ahora, vamos a leer 1 Timoteo 6:15. 1 Timoteo 6:15. Dice ahí, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Soberano, soberano. Antes usted vivía para usted mismo. Vivía para usted. Usted estaba centrado en su yo interior. Yo quiero esto, yo quiero hacer aquello. Más importaba su yo. Además, como decíamos antes, obedecíamos al pie de la letra a Satanás el diablo, sí. Le obedecíamos, oíamos su voz y hacíamos lo que él nos decía que hagamos. Éramos tan obedientes y sumisos a él. Pero ahora, ¿quién ejerce la plena autoridad y potestad, siendo el soberano sobre nuestras vidas? Es Cristo Jesús. Dice ahí el Señor de señores, el Rey de reyes, Señor de señores. Y esa misma expresión encontramos en el libro de Apocalipsis,
el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aquí, ahí en esa imagen, Cristo es el Señor. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que Cristo Jesús es quien vive en nuestro corazón. Mira, el mundo nos asedia, nos presiona, pero ¿qué dice ahí? No dejes que el mundo te conforme desde afuera. Deja que el Señor te transforme desde adentro. Y Él ha hecho y hace eso cada día con nosotros. Pablo dice, mientras este hombre exterior se va desgastando día a día, pero también día a día en lo interior nos renovamos en el Espíritu de Dios, para que sigamos sirviendo a Él y obedezcamos a Él, a Cristo Jesús, a quien ejerce plena soberanía sobre nuestras vidas, amados hermanos. Amén. Así que Cristo reinando en nuestro corazón, Él ejerciendo la soberanía plena sobre nuestras vidas. Como bien ha dicho Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y eso nosotros como hijos de Dios debemos de manifestar cada día en nuestras vidas, hasta el día de nuestra muerte y aún más hasta el día en que Cristo venga por segunda vez. Amén. Tiene que ser eso nuestra perspectiva. Tiene que ser aquello nuestro anhelo y nuestro deseo de obedecerle a Él. Vamos a continuar. Dentro de esa perspectiva, lo que viene a continuación tiene que ver con la esperanza. Hemos nacido de nuevo, estamos en el Señor, Cristo reinando en nuestro corazón y tenemos los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio sobre nosotros mismos, para poder ejercer una vida de fe y una verdadera cristiandad, y que dentro de esa verdadera cristiandad tengamos nosotros que servir al Señor en una esperanza. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, el capítulo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice ahí: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay que subrayar esa parte, hermanos. Esa frase, no tienen esperanza. Ahora usted está en Cristo, ha nacido de nuevo, es en el Señor. ¿Y sabe qué? Quienes han hecho el paso de fe para ser salvos, están en la esperanza. Viven y andan en la esperanza en el Señor Jesucristo. Pero dice Pablo, como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros? Hombres y mujeres de todas las edades que no han creído, que no han nacido de nuevo, que no son salvos, que no han escrito sus nombres en el libro de la vida. Ellos no tienen esperanzas. Pero en cambio nosotros tenemos una gran esperanza. Una esperanza que no nos no la hemos de perder, no es una ilusión. Vamos a leer en Romanos 5:5, libro de Romanos capítulo 5, versículo 5, dice ahí: y la esperanza no avergüenza,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza no avergüenza. ¿Por qué no avergüenza? Porque esa esperanza es verdadera, no es falsa. La utopía tiene que ver con aspectos o ideales que al final resultan ser expectativas falsas, que no se logran realizar. Pero en cambio el reino de Dios no es una utopía, sino una esperanza verdadera. Es una parte real que va a acontecer y que será, y que en ella día a día perseveramos, trabajamos en su obra, aprendemos de su palabra, y por ello día a día también clamamos a Dios en oración, a que Dios nos dé fuerza, nos dé vigor en el aspecto espiritual, aunque Pablo dice, este cuerpo sufre lo que ha sido de este mundo. Pablo a los romanos, el mundo, la creación de Dios gime a una. En el Edén fue maldecida la tierra y dado juicio tanto a Adán como a Eva. Y como tal, hoy en día estamos enfermos, tenemos deudas, tenemos un sinnúmero de vicisitudes, o sea, problemas. Tenemos conflictos, tenemos necesidades, pero en la parte espiritual debemos estar firmes, perseverantes, como si todo aquello que hemos mencionado no logre afectar nuestra condición espiritual, porque tenemos una esperanza verdadera, una esperanza que no avergüenza, pero hoy en día hay esperanzas equivocadas, como por ejemplo la autosuficiencia. La autosuficiencia. ¿Qué es la autosuficiencia? Es decir, bueno, yo puedo, yo tengo las herramientas para poder superar esto, dejando de lado a Dios. Dice, yo puedo, soy autosuficiente. Otro es el poder y la fuerza. Depositan su esperanza, sus expectativas en lo que ellos han logrado alcanzar. Poder económico, poder social, poder político, etc. Es una esperanza equivocada. Pero también tiene que ver con el egoísmo, así como también las falsas apariencias. Dentro de esto uno puede depositar sus esperanzas en bienes materiales como el dinero, pero también en la parte espiritual hay quienes depositan su fe también en los líderes espirituales. Dicen, no, esa persona es quien nos va a guiar y en él confiamos y él es la esperanza que tenemos. Pero luego sucede lo contrario y se sienten frustrados y decepcionados. En el día en que la gente, el ser humano, estará delante del juez justo, como dice San Mateo 7, ahí, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de Dios, del Padre. Y muchos dirán el día, pero yo hice esto, yo hice aquello, y lo hice todo en tu nombre. Y habrá gente que dirán, bueno, en Él hemos confiado, en Él hemos depositado nuestra fe. Muchos a causa de sus líderes supuestos espirituales irán a la perdición eterna. Y es que habían depositado su fe y sus esperanzas en una persona, pero el verdadero creyente deposita su fe y su esperanza verdadera a aquel quien gobierna soberanamente sobre nuestras vidas, quien es Cristo Jesús. En Él
y Él es nuestra esperanza verdadera. Por ello, ¿en quién estamos poniendo nuestra esperanza? En Cristo Jesús. Como los otros que no tienen esperanza. ¿Por qué no tienen esperanza? Porque no tienen a Cristo, no tienen al Señor. En cambio, nosotros sí tenemos la esperanza bendita en Cristo Jesús. Vamos a leer Filipenses 3:20. Enseguida vamos a ver un poco del cuadro. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3:20 dice ahí, leamos: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esperamos. Miren, nuestra ciudadanía, el tercer cielo, la esperanza del creyente. Primer cielo es la atmósfera. Segundo cielo es el espacio donde están las estrellas, los demás planetas, constelaciones, asteroides, es el sistema solar, el universo. Pero más allá de eso está lo que llamamos el tercer cielo. Su base bíblica ahí en 2 Corintios 12, Pablo afirmando: conozco a tal hombre que se ha ido, dice, al tercer cielo. Tercer cielo. Tercer cielo es la casa de Dios, es la morada de Dios. Es ahí que está puesta nuestra esperanza. Es el lugar que anhelamos estar ahí. Vamos a ver la siguiente imagen. Ahí un poquito más. Primer cielo, segundo cielo, el tercer cielo. La casa de Dios. Cristo en este momento, Él está reinando sobre nuestros corazones. Y que Él ejerce poder y soberanía completa sobre nosotros. Y que nosotros ya no oímos la voz anterior, o sea, la del diablo, sino que hoy en día oímos la voz del buen pastor. Y que nosotros como ovejas conocemos bien la voz del Señor Jesucristo. Y que de paso, hermanos, usted como un buen corderito del Señor debe de reconocer la voz verdadera de su pastor, Cristo Jesús. Porque de otra manera, puede que usted haya oyendo otra voz y que termine como dice San Mateo 7:21. Así que nuestra esperanza, tercer cielo. ¿Cómo se ha de completar de llegar a ese lugar? Vamos a ver las siguientes imágenes. ¿Cómo llegamos? Si se puede visualizar un esquema que tiene que ver con los tiempos finales, el nacimiento de Jesús, la muerte de Cristo, la resurrección, luego viene la ascensión después de 40 días, luego 10 días después viene el descenso del Espíritu Santo, comienza la iglesia, la era de la iglesia, estamos en la etapa de la gracia. ¿Cuánto tiempo tenemos? 2000 años y más. Luego, en cualquier instante, como dice ahí en 1 Tesalonicenses 4, en cualquier momento, en cualquier instante, acontecerá algo que será el principio para efectuar y establecer en realidad esa esperanza, la cual nosotros tenemos, la segunda venida de Cristo. Cristo Jesús viene en las nubes para llevar a sus santos. ¿Quiénes van primero? Los muertos en Cristo Jesús. Los sepulcros se abren y es que oyen la voz de aquel pastor, del Señor de señores, del Rey de reyes, Cristo Jesús, oyen la voz. Y estos que habían muerto en Cristo, quienes habían muerto en la fe en Dios, desde Abel hasta el último hermano
que ha muerto en Cristo se ha de levantar. Pero luego dice también, los que vivimos hasta ese momento, los que estamos en pie en vida, dice Pablo en las Escrituras, que seremos transformados. Este cuerpo será transformado para poder ser un cuerpo inmortal. Hoy en día tenemos este cuerpo y es mortal, morimos. Y como tal, sufrimos enfermedades y un sinnúmero de dificultades, adversidades en esta vida. Así que Cristo viene por segunda vez, en las nubes Él nos recibe, luego pasamos al tribunal de Cristo, recibimos premios y recompensas por la obra hecha, y luego pasamos a la boda del Cordero. Luego de aquello, ¿qué tiempo dura eso? 7 años en el cielo, pero en la tierra habrá 7 años de aflicción, divididos en 2 partes, 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio tienen que ver con el reinado del anticristo. Se hace una paz en Medio Oriente y los primeros juicios, y a la mitad de la semana se hace la prevaricación en el tercer templo, y luego culminando con la batalla de Armagedón viene a establecer Cristo Jesús su reino literal, que se efectuará en la tierra, allá en la ciudad santa, en Jerusalén, en el monte de los olivos. Los que se fueron en el rapto volverán con Cristo para establecer un reino literal en la tierra. Vamos a ver otro cuadro al respecto al mismo, un poquito más amplio, ¿no? Leemos en Lucas, la ley y los profetas terminan con Juan, ¿no? Con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, y comienza una etapa que se llama gracia. Estamos en ese tiempo y esperamos que Cristo venga por segunda vez para luego ir al tribunal de Cristo y recibir recompensas. Allá, y luego de ello, pasar a la boda del Cordero, hermanos. Vamos a ir ya concluyendo, leyendo Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Apocalipsis 21, 4. Leamos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Esto que hemos leído nos debe de mantener en que usted y yo permanezcamos fieles y leales y perseverantes en el camino de Dios. Si bien este cuerpo se desgasta y sufre las penalidades de lo que fue el juicio de Dios allá en el Edén, y de tal manera que nos enfermamos, padecemos una y otra cosa en este cuerpo, pero mira, cuando Cristo venga por segunda vez y tengamos que ir al tribunal de Cristo, recibir las coronas que nos aguardan, recompensa de Dios, y luego pasar la bola del Cordero allá, a ese lugar. Y estando en cuyo lugar, luego bajamos y luego subimos para la eternidad perpetua, después del milenio, allá, hermanos. Allá no habrá enfermo que se esté quejando de dolor. Y si no habrá enfermo alguno, no habrá hospitales. Hoy la gente tiene que madrugar de muy de temprano. Y si alcanza una ficha, es atendido. Y si llega de emergencia, tiene que aguardar un espacio ahí en los pasillos para ser atendido. Pero allá, hermanos, no habrá hospitales, no habrá enfermos. No habrá niño ni persona adulta que esté clamando de dolor alguno. Porque la edad estándar allá, hermanos, será la edad de Cristo con la cual Él partió allá en la cruz del Calvario, hermanos. 33 años, sí. Así que, hermanos, ya no habrá muerte, no habrá dolor. Ya no habrá de qué quejarnos de nada. Hoy a lo mejor usted inclusive puede quejarse de Dios.
Usted podrá decir hoy, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué sucede esto conmigo? Pero mira al otro, le va bien, lo disfruta, se goza, pero mira cómo estoy pasando. Pero si de veras nosotros hemos puesto los ojos en Cristo, en el autor y consumador de nuestra fe, y estamos poniendo nuestra mirada en ese cielo, en esa casa, en esa morada, sin importar de lo que sucede con este cuerpo nuestro, estaremos firmes en esa fe. Permaneceremos perseverantes. Seguiremos caminando. Seguiremos trabajando en su obra. Seguiremos cantando cánticos. Y seguiremos alcanzando a otros para Cristo. Para que sean parte y formen parte del reino de Dios. Tanto espiritual como lo ha de ser literal. Una pequeña muestra aquí en la faz de la tierra, pero de manera eterna allá en los cielos, en la casa de Dios. Así que, hermanos, hermanas, el reino de Dios no es una utopía, no es una ilusión, no es algo irreal, es algo que se efectuará y es algo verdadero. Y es algo que a nosotros nos debe de motivar y nos debe de poder levantar el ánimo de seguir perseverando en esta fe, hermanos y hermanas. Amén. Hermanos, vamos a poder agradecer al Señor en oración, porque nuestro tiempo ha concluido, y que digamos al Señor que podamos permanecer en esa fe, en esa esperanza. Amén.